Buenos días, bienvenidos. Este es el curso Metodología de la Investigación. El día de hoy vamos a tratar sobre los fundamentos y elementos centrales de lo que es el curso. Básicamente tenemos que definir y tratar dos conceptos sustantivos: lo que es conocimiento y lo que es ciencia, que están estrictamente vinculados uno al otro. Y veremos de que para desarrollar conocimiento y ciencia, que uno está delante del otro, tenemos un soporte para desarrollar cada uno de ellos, que es la metodología de investigación. Entonces, la metodología de investigación es el camino, la ruta para desarrollar conocimiento que contribuye a generar ciencia. Y esto se ubica claramente en el contexto del programa que ustedes están siguiendo, en que estamos estudiando la administración pública. En el campo de la administración, entonces, se desarrolla la ciencia administrativa y, en consecuencia, los trabajos que ustedes hagan contribuirán al conocimiento y a la ciencia administrativa, como veremos más adelante. Entonces, partamos por lo que es conocimiento. Conocimiento es la generación permanente a través de la historia del hombre del saber sobre el mundo que lo rodea y saber sobre sí mismo. Ese conocimiento en un inicio era básicamente espontáneo. La misma vivencia diaria les enseñaba al hombre a emprender y conocer qué es lo que estaba sucediendo, si hacía calor, si hacía frío, cómo conservaba sus alimentos. Pero ese conocimiento se fue incrementando y desarrollando a través de lo que llamamos el conocimiento científico. Quiere decir que ya en base a un método, a una metodología, se desarrolla conocimiento que da fe de su resultado y que nos sirve para nuevo conocimiento o aplicarlo a resolver problemas de la realidad del hombre. Cuando desarrollamos el conocimiento hay dos elementos sustantivos a tomar en cuenta: el sujeto y el objeto. El sujeto obviamente es la persona, el hombre, el cognoscente, el que está observando una realidad, y el objeto es la realidad que nosotros estamos viviendo o estudiando. Puede ser realidad económica, cultural, histórica, educativa, empresarial, etc. Pero, ¿dónde se origina el conocimiento? ¿De dónde el hombre adquiere las fuentes para desarrollar conocimiento? Básicamente son dos históricamente las que se han presentado como fuentes. Uno es la razón y otra es la experiencia. Con el tiempo se ha llegado a demostrar que efectivamente ninguno de los dos por sí solo genera conocimiento, sino es la vinculación y el uso amplio, simultáneo de ambos el que permite generar conocimiento. ¿Cuántos tipos de conocimiento conocemos y dónde se ubica lo que ustedes van a hacer en este programa? Por un lado hay el conocimiento que deviene de una aceptación de la realidad concreta y de un acto de fe, por ejemplo. Este pues es el conocimiento empírico o vulgar, que nosotros sabemos que si acercamos la mano a una vela, el calor nos va a quemar. Igual si un niño se acerca la mano a una plancha, sabe que le va a quemar. Ese es un conocimiento empírico vulgar que la propia experiencia de la vida nos da. El otro conocimiento en esa línea es el religioso revelado, que lo aceptamos como cierto, principalmente, por ejemplo, en los libros sagrados de las religiones. Ese conocimiento es el primer tipo y nosotros, para nuestros fines, solamente es informativo. El segundo conocimiento, el tipo de conocimiento, es el científico o filosófico, que es el que nosotros vamos desarrollando aplicando una metodología. Como ya lo indicaba, uno es el científico, que es orientado básicamente a las cuestiones prácticas, a la vida diaria, que es el área en la que nos encontramos nosotros, el área de las ciencias sociales, la administración pública. Y el otro campo dentro de este grupo es el conocimiento filosófico, que ya profundiza sobre cosas sustantivas sobre el ser, que también escapa a nosotros. En consecuencia, en este segundo grupo, nosotros estamos preocupados por lo que es el conocimiento científico. Y un tercer grupo es que donde estudiamos cómo adquirimos conocimientos, unos son de manera directa o indirecta. Claramente, para el objeto de la materia que nos ocupa, los conocimientos indirectos son los que más relevancia tienen. Es decir, lo que nosotros sabemos porque otros han ido desarrollando, aprendiendo, investigando, publicando en libros, en artículos y revistas, y que nos sirve de punto de partida para estudiar o analizar alguna materia que nos sea de interés o un problema que nos está preocupando desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de resultados o desde el punto de vista de atención a un usuario o a una parte de la comunidad. Luego tenemos de que este conocimiento, dije al principio, conlleva a lo que se desarrolla, que es la ciencia. Y la ciencia no es más que ya la estructuración del conocimiento que el hombre ha ido adquiriendo, pero que está perfilado hacia una área o materia en particular. Entonces, la ciencia es un conjunto coherente de conocimientos fehacientemente demostrados que nos va a permitir resolver problemas
ya sea desde el punto de vista de la vida diaria, mediante las ciencias fácticas, la parte social, o desde el punto de vista abstracto, que son las ciencias formales, la matemática, la lógica. En esa perspectiva, entonces, nosotros al principio vamos asomando de que nuestro tema está vinculado más a las ciencias sociales, a las ciencias fácticas, a la realidad concreta que nos rodea, incluyendo todo tipo de materias. Normalmente, esta visión de las ciencias, hay un profesor ya, muy tradicional, muy leído en estos temas, el profesor Bunge, él clasificó las ciencias entonces en dos grandes grupos: la ciencia puro formal y la ciencia aplicada o fáctica. La puro formal, como decía hace un momento, es básicamente la lógica, la matemática, que es una ciencia que no se ocupa de hechos. Generalmente lo que hace es tener ideas y va a demostrar algunas relaciones abstractas usando acciones o teoremas. Ese campo, como información, lo tomamos, pero no es de nuestro interés para objeto de nuestro curso. Nuestro curso estaba vinculado a lo que es la ciencia aplicada o fáctica, donde básicamente sus características son que se ocupa primero de ver la realidad. Objetivamente observa sujetos, personas, hechos, eventos, resultados. Y por lo tanto usa básicamente la metodología de inducción, o sea, a partir de la realidad va construyendo progresivamente hacia conceptos más amplios y permite generar teoremas y leyes. También tiene como característica que recoge la realidad, los sucesos, los eventos, y los verifica y los mide. Entonces, este es el campo que nosotros nos va a preocupar durante estas semanas, y el método básicamente entonces para desarrollar este tema está vinculado a dos alternativas. Es la observación directa o indirecta y luego la experimentación, ambos para verificar si es cierto lo que estamos postulando respecto a la realidad que estamos analizando. Los grandes grupos de cómo se clasifica la ciencia aplicada o fáctica: por un lado estamos las ciencias naturales. Las ciencias naturales es la biología, la geografía, la física, la química, en tanto que el otro gran grupo son las ciencias sociales, que están más vinculados al comportamiento del hombre y la comunidad. Estas son la historia, la sociología, la economía, el derecho, la administración. Consecuencia, retomando el tema, nosotros estamos a estas alturas más vinculados entonces y preocupados por conocer y entender lo que es el ramo y el tema de la ciencia aplicada o fáctica, donde está la ciencia administrativa. Muy bien, pero dije al principio que tenemos conocimiento que contribuye a hacer ciencia, y que para asegurar conocimiento y ciencia se aplicaba lo que es la investigación, la metodología de la investigación científica, que es la parte central de nuestro curso. Por eso es que estudiamos la metodología. Muy bien, ¿qué es entonces la metodología de investigación científica, o en general la investigación científica? La investigación científica es un proceso de aplicar el método científico. El método es una ruta, un procedimiento sistemático, ordenado, estructurado, racional, que procura, en base a información que relieva, que obtiene, que puede ser directa o indirecta, esa información nos permite, una vez que está sistematizada, verificar, comprobar, ampliar, corregir, aplicar el conocimiento que tengamos. Generalmente es en la perspectiva del hombre, de su curiosidad por hacer su vida más agradable, hacer su vida más tranquila, hacer su vida más cómoda, o resolver los problemas que le rodean en su quehacer diario en el ámbito familiar, escolar, académico, laboral, inclusive temas vinculados al país desde el punto de vista económico o social. Bien, entonces este es un procedimiento sistemático, ordenado. ¿Cuáles son las principales funciones u orientación estratégica cuando se aplica la investigación científica? Las funciones orientadoras son básicamente las siguientes, son 5. La primera es producir nuevos conocimientos. El hombre permanentemente está buscando entender los principios, las leyes y la forma en que se comportan desde el punto de vista social, económico, desde el punto de vista de las ciencias exactas, el mundo. En segundo lugar, tiene como función descubrir nuevos hechos de la realidad, así como una relación que existe entre ellos. Vale decir, por ejemplo, en estos tiempos tenemos el fenómeno del niño, cómo afecta ese fenómeno a la naturaleza, cómo afecta a los cultivos, cómo afecta al clima, cómo afecta inclusive hasta la parte comercial en nuestros países, en los grandes centros comerciales, a raíz de que el cambio de clima afecta los programas de venta de ciertos productos. También la orientación estratégica de la investigación científica es resolver problemas sustantivos del hombre. Los problemas sustantivos del hombre tienen que ver no solamente con aspectos vinculados a la vida, que puede ser la medicina, puede ser la biología, sino también aspectos sustantivos trascendentes del hombre tienen que ver con cuestiones vinculadas a desnutrición, a pobreza, a nivel educativo. Entonces
Entonces también se investiga a fin de buscar respuestas y alternativas y soluciones a estos problemas trascendentales de la sociedad. También es posible que la orientación de la investigación científica sea para dilucidar perspectivas y ópticas sobre planteamientos sustantivos que explican el comportamiento de un fenómeno de la sociedad o del país. Hay muchas controversias sobre explicaciones si el Estado debe o no intervenir, hasta qué nivel en las economías para alcanzar un desarrollo y la prosperidad. Entonces la metodología ayuda, mediante la aplicación de estos métodos, a dilucidar y conocer más sobre estas opciones o alternativas, o descubrir terceras rutas si fuese el camino para atender el objetivo de una mayor prosperidad. Y finalmente, que es quizás el más frecuente a las actividades que ustedes realizan, es que la orientación es que permite resolver problemas de la vida diaria en el quehacer académico, laboral. La realidad nos indica que hay una serie de alternativas o serie de circunstancias que significan una preocupación respecto a resolverlos. Por ejemplo, el problema es la hora perdida en tiempos en el transporte público en las grandes ciudades de nuestro país. Ese es un problema y por lo tanto investigando sobre patrones de transporte, de disponibilidad a pagar, etcétera, otros elementos nos darán pautas para encontrar una solución. Y así por el estilo podemos mencionar muchos problemas vinculados a la sociedad nuestra que nos va a permitir sentar las bases y utilizar esta metodología. Finalmente, respecto a lo que es la investigación, indicarles de que hay diversas formas de clasificarlas. Y en esta forma de clasificarlas ustedes ya pueden ir de alguna manera mapeando, pauteando lo que será eventualmente ya su trabajo de investigación para graduación. En primer lugar, cuando se clasifica la investigación científica, se clasifica según su finalidad. Puede ser básicamente estrictamente teórica o aplicada a práctica. Evidentemente, para el caso de ustedes, los trabajos que ustedes hagan serán básicamente vinculados a la práctica, a la solución de problemas concretos en el ámbito seguramente de algún tema de gestión pública o sistema administrativo en el cual ustedes participan a distintos niveles de gobierno. En segundo lugar, en el punto de vista de cómo clasificar la investigación según su alcance, que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, donde estos cuatro tipos están, articulados de manera acumulativa progresivamente, de mayor sencillez a mayor progresividad. Una investigación exploratoria es cuando es un fenómeno que poco se conoce. Y finalmente un explicativo quiere decir que yo tengo un fenómeno, ya lo he medido y estoy explicando cuáles son las causas de ese fenómeno. Entonces aquí hay un continuo de niveles que van del exploratorio al descriptivo, al correlacional y al explicativo. Lo más probable es que en el caso de ustedes las investigaciones que hagan estarán por el lado del correlacional o explicativo, porque evidentemente ya los fenómenos que ustedes estudian o las cuestiones que ustedes ven normalmente en sus materias de trabajo están ya medidas, están ya identificadas, lo que hay que buscar son explicaciones de algunos resultados y algunas causas de aquello. Por lo tanto, desde el punto de vista de su alcance, la orientación que iríamos ya perfilando hacia los trabajos de ustedes es que serían correlacionales o explicativos. En tercer lugar, la investigación científica puede clasificarse según su diseño, que puede ser experimental o no experimental. La diferencia entre experimental y no experimental radica en que si el investigador controla o no el escenario o alguna variable que está analizando en ese fenómeno o en ese evento. Lo más común en experimental son los casos de laboratorios en términos de la biología, de la física, la química, etc. En consecuencia, en los casos que ustedes van a ver, lo más probable es que sean casos no experimentales. Ustedes no van a intervenir para controlar un escenario, sino básicamente van a usar data. Eso no evita de que eventualmente exista un no experimental en términos de simulación, que también se puede hacer en ciencias administrativas y sociales, pero el tema es que concurren a veces ligeramente costos más elevados para ejecutarlo y por lo tanto a veces no es muy recomendable para el nivel que ustedes vienen realizando. Un cuarto modo de clasificar la investigación científica es según la fuente de los datos, que pueden ser documentales o pueden ser de campo. En el caso de ustedes, documental básicamente es todo instrumento de gestión, todo reporte, toda memoria, todo informe e inclusive investigaciones que pueden haber realizado acá en el extranjero sobre el tema o materia de su interés. Es una fuente importante y ustedes la utilizarán. Podrían complementar también con información de campo, que son básicamente encuestas, que son otro tipo de investigaciones, entrevistas, que eventualmente pueden complementar lo que uno puede estar analizando con información documental. La limitación de usar documentación de campo
es que efectivamente, de nuevo, tiene que ver mucho con costos y la fiabilidad de la información que uno recoge. No obstante, puede complementar muy bien al documental que ustedes pueden realizar. En quinto lugar, las investigaciones pueden ser cuantitativa, cualitativa o mixta. En la cuantitativa básicamente está enfocada a hechos, a medición, a ver relaciones estadísticamente hablando, y se prueban esas hipótesis desde el punto de vista cuantitativo, para la redundancia. En tanto que la cualitativa lo que va a buscar son hechos, interpretaciones de realidades, y la mixta combina estos dos. En el caso que nos ocupa también en general en la materia, lo más probable es que ustedes se acerquen más a la cuantitativa, porque van a ver de manera objetiva sucesos, eventos, fenómenos y hechos que van a ser de su interés, y en consecuencia este es el más ad hoc en términos de enfoque. Y finalmente podemos clasificar también la investigación si es retrospectiva o prospectiva. Retrospectiva es si nosotros hacemos un análisis interpretativo de lo que históricamente ha pasado, en lo que ha sucedido en el pasado sobre un fenómeno o hecho, o evento o realidad que quiere estudiarse. Evolución de salario mínimo vital, por ejemplo, es un estudio retrospectivo. Cómo ha evolucionado el tipo de cambio, es un retrospectivo. O cómo ha evolucionado la productividad del trabajador medio en un hospital, es un tema retrospectivo. Prospectivo significa ir hacia adelante, básicamente significa presentar escenarios donde yo voy viendo, digamos, cuáles van a ser los resultados de una u otra variable, así, aplicando mi metodología. Esto es más para tomar decisiones, para tener propuestas alternativas para el sector de política y tener alternativas de políticas públicas. En consecuencia, entonces, nosotros lo que tenemos es el conocimiento, la ciencia, que están vinculados estrictamente. Y finalmente, lo que está de soporte para desarrollar ciencia y conocimiento es la metodología de la investigación, que es el tema que nos ocupa y que esta clase introductoria ha servido para introducirlos al asunto. Muchas gracias.